Buenas tardes, jóvenes, sean todos ustedes muy bienvenidos. Hoy día vamos a la clase número 2 de los textos no literarios. Si estás viendo este video, ya tendrías que haber visto el anterior, el donde se revisa la tarea que hicimos la semana pasada, ¿ya? Así que primero ves el de la revisión de la clase número 1, de la tarea que se dio en la clase número 1, y después pasa a ver este. Ok, tenemos que... A ver, el objetivo de la clase sería analizar y aplicar estrategias de comprensión de lectura en una noticia, conociendo su estructura, realizando preguntas al texto. Esto está sacado del objetivo del actitudinal 9 y el 11. Del objetivo actitudinal. Del objetivo de aprendizaje 9 y 11. El objetivo actitudinal sería manifestar disposición a formarse un pensamiento propio, reflexivo, e informado mediante una lectura crítica y el diálogo con otros. Bueno, como bien dice aquí en el objetivo, vamos a ver lo que es una noticia. Nosotros ya hemos visto la noticia muchas veces, hemos leído, hemos escrito noticias. Entonces, no es algo nuevo, pero siempre es bueno definirlo. Dice así, noticia es un texto que tiene como finalidad informar sobre un hecho o acontecimiento que es reciente, que no ha sido informado y que es de interés general. Se caracteriza por emplear un vocabulario claro, preciso y veraz. Entonces, muchachos, siempre que uno lee una noticia tiene que entender de que el propósito final de la noticia es informar un hecho. Eso es. La noticia tiene que ser un lenguaje claro, como lo dice acá, tiene que ser preciso y veraz, porque uno no puede andar informando falsedades. Así que eso hay que tener cuidado. Entonces, todos los periódicos de nuestro país tienen que tener ese objetivo muy claro y mucho cuidado al momento de informar, ¿ya? También debemos entender de que las editoriales de todos los periódicos, ¿ya?, tienen algunas líneas, ¿ya? Entonces, algunos informan una cosa más, otros de otro tipo, algunos apoyan al gobierno, otros están en contra, entonces varía un poco la visión que tiene la noticia, ¿ya? Entonces, veamos. Vamos a ver lo primero, que sería la estructura de la noticia. Acá tenemos una noticia bastante cortita. Lo primero sería el epígrafe, ¿ya? En este caso dice hallazgo histórico. Después el titular, descubren ciudad más antigua de Europa. Ahí tenemos el titular. La bajada, no todas las noticias tienen bajada y no todas las noticias tienen epígrafe, ¿ya? Algunas solamente tienen el titular y después llegamos al lead. Entonces, después tenemos el lead. Este es el párrafo inicial de la noticia, es el párrafo número 1, y es muy importante porque el lead o entradilla debe responder a las preguntas de qué sucede, qué sucedió, cuándo sucedió, a quién. Entonces, tienen que estar respondidas esas preguntas en el primer párrafo. Es como un resumen de toda la noticia. La noticia también tiene otra característica que va de lo más importante, de lo más relevante, a lo menos relevante. Entonces tenemos después el cuerpo de la noticia, que serían estos dos párrafos, 1, 2, y eso sería toda la noticia. Entonces recordemos, epígrafe, el titular, la bajada, el lead, que es el primer párrafo, y siento yo que es lo más importante de la noticia, porque yo puedo leer el primer párrafo, el lead, y ya sé toda la noticia. Obviamente que si quiero saber más antecedentes de la noticia, los detalles, voy al cuerpo de la noticia y lo leo. Eso es como primordial, ¿ya? Primordial. Seguimos. Vamos a ver. Vamos a ver la actividad que está planteado para ustedes. A ver, en primer lugar, como sabemos que hay una actividad con esto y que van a haber preguntas, de igual forma que cuando uno se enfrenta a una prueba,
también sabemos que hay preguntas del texto que vamos a leer. Entonces, la primera estrategia que debemos ocupar nosotros para poder responder muy bien en una evaluación, en una prueba, y por favor, tenlo bien presente, es leer las preguntas. Entonces, las preguntas de este texto están aquí al final. Parte con el 8, ¿verdad? Y termina acá en el 13. Entonces, muchachos, antes siempre de leer el texto, siempre preocúpate de leer las preguntas, cosa de que tu atención esté focalizada en buscar la información que se te está pidiendo, ¿ya? Cuando vayamos a hacer trabajos y en pruebas, ¿listo? Ojo. Bien, muchachos, entonces, vamos a analizar un poco la noticia. La noticia tiene, bueno, tiene un titular, ¿ya? El epígrafe podríamos decir que la... No, eso no es el epígrafe. Esta noticia no tiene epígrafe. Sin embargo, tiene el nombre de la persona que lo redactó y la fecha en la cual se publicó, que es el 29 de diciembre del 2018. El título... Tenemos, aquí ya empezamos con el cuerpo, tenemos el LEAD. Generalmente cuando se hace una bajada, no es una bajada esto porque siempre se escribe con letras más oscuras, ¿ya? Así que aquí no hay una bajada. Empezamos inmediatamente con el cuerpo de la noticia, con el LEAD, y después tenemos el cuerpo de la noticia, ¿ya? Hay fotografías, más fotografías. Entonces, ¿qué estrategia, aparte de ir a buscar las preguntas, hay una estrategia que es muy buena y hacerle preguntas al texto? Esas preguntas se inician desde acá, donde dice, para no dormir, dice, Google Maps capta extraños seres en Chernobyl. ¿Qué pregunta le puedo hacer al título? ¿Por qué dice para no dormir? Dice capta extraños seres en Chernobyl. Podría ser, ¿qué es Chernobyl? A lo mejor no todos sabemos lo que es Chernobyl. Después dice capta extraños seres. Extraños seres. ¿Cuáles serán esos extraños seres? ¿Listo? Ahí tenemos varias preguntas. Las podemos anotar o las podemos guardar acá en la mente, ¿ya? Después podríamos leer rápidamente una línea. Por ejemplo, yo voy a escoger esta línea y dice así: dicho accidente es considerado el peor desastre nuclear en la historia. Con leer eso, todavía no estoy leyendo la noticia, estoy echándole una primera ojeada, ¿ya? Y aquí yo podría decir, ¿cuándo ocurrió este accidente? ¿Cuándo fue? Porque sabemos que es un desastre nuclear. Después, acá hay una foto, obviamente aquí hay un pie de fotografía que nos entrega información. Podría yo pensar que Chernobyl entonces es este lugar. Podría hacer alguna pregunta al respecto, ¿ya? ¿Por qué se ve todo abandonado, café, plomo, apagado? ¿Ya? Bueno, otra pregunta. Después aquí hay otra fotografía y podría decir, ¿por qué nos encierran en círculo, ¿ya? Estos rostros que están aquí, ¿ya? La otra pregunta podría ser dónde se encuentran, ¿ya? Y seguimos. Y ahí se acaba el texto. Es una noticia bastante corta, ¿ya? Entonces, muchachos, como buen texto informativo, tiene un título, tiene fotografía, no tiene otros aspectos gráficos, ¿ya? No hay más apoyo visual, solamente eso que está ahí, porque como vimos los artículos informativos, que habían infografías, tablas, las noticias también pueden tener tabla, infografía también, ¿ya? Pero en este caso, esta noticia, que no es un artículo informativo, es una noticia, ¿ya? Tiene esos recursos visuales, ¿ya? Fotografía y alguna información ahí. Entonces, jóvenes, ¿cuál es la actividad? ¿Cuál es la tarea que ustedes tienen que hacer? Sería, les voy a pedir que respondan las siguientes preguntas. La pregunta 8, la 10,
la 12 y la pregunta 13. Estas preguntas las tienes que escribir en tu cuaderno. Escribe, por favor, la pregunta, responde, da el espacio, responde, y todo lo traspaso a tu cuaderno lo vas respondiendo ahí. La 13 tienes que escribir todo esto, ¿ok? Esta cita, esta oración que fue sacada de la noticia, y acá abajo igual hay como 3 preguntas salen de la 13. Sí, esa sería la, la actividad jóvenes. Esa es la tarea que habría que hacer. Entonces les recuerdo, estrategias. Estrategias, primero, si estamos frente a una prueba o si estamos frente a un texto que sabemos que hay preguntas, lo primero es ir a las preguntas. Así que, primero, leer bien las preguntas. Luego, podríamos empezar a hacer preguntas al texto. Esas preguntas pueden ser sobre el título, las fotografías, y también hacer el ejercicio ese de escoger una línea. En este caso podrías escoger 2, ¿ya? Y hacer preguntas de lo que tú acabas de leer. Luego, estás ya en condiciones de poder leer el texto. ¿Ok? Entonces, la actividad sería responder esas preguntas. ¿Cuáles serían? La 8, la 10, la 12 y la 13. Bien, jóvenes, sin nada más que decir, dejándoles un gran saludo, me despido y espero poder vernos pronto. Chao, muchachos.